Buenas tardes, mis hermanos, ¿cómo están? ¿Nomás 2, 3 están bien los demás? ¿Están tristes porque hoy es Halloween? ¿Sí? Mientras usted esté en luz, mi hermano y mi hermana, no se preocupe, ¿sale? Eso es lo importante, que usted sea luz en medio de las tinieblas, ¿amén? ¿Cuántos están contentos por estar aquí? Dice la Escritura que el rey David se alegró cuando le dijeron, ¿a dónde vamos? A la casa del Señor. Dice, yo me alegré cuando me dijeron, a la casa del Señor iremos. ¿Ustedes también se alegraron? Den un aplauso al Señor, mi hermano, mi hermana. Le permite estar aquí y ese es un privilegio. ¿Listos para la palabra? Sí, para eso estamos aquí, ¿verdad? Para aprender de su palabra y que el Señor vaya perfeccionando su conocimiento en nosotros, sacándonos del error, corrigiendo lo deficiente en nuestras vidas, en nuestras familias y fortaleciéndonos también y consolándonos en los momentos que lo necesitamos, ¿verdad? Abra su Biblia en 1 de Juan, la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1. Seguimos con la serie de Conociendo a Dios. Es la serie que estamos llevando, es el tema número 14. 14 temas ya de esta serie, mi hermano. Si no ha escuchado todos, ahí están en Facebook. Se puede meter y puede escuchar los que no pudo asistir, o si quiere repetirlos, también ahí están en la página de Facebook. Y el tema que trataremos en esta tarde es: nuestro Dios es luz. Ese es nuestro tema, ¿sale? Nuestro Dios es luz. Y el mejor pasaje que nos habla precisamente de esta cualidad de Dios es 1 de Juan capítulo 1 en el versículo 5, donde dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y les anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Vamos a orar, hermanos. Cierren sus ojos, inclinen su rostro. Vamos a pedirle al Señor de su gracia. Padre nuestro, queremos darte gracias por tenernos aquí. Gracias porque no estamos perdiendo el tiempo en ningún otro lugar, sino estamos aquí y no queremos estar aquí religiosamente, queremos estar aquí para fortalecer nuestra comunión contigo, para aprender de ti, de tu palabra, para adoptar tus enseñanzas, imitar tus pasos y fortalecer nuestra vida espiritual, para ser obedientes, cumplir tus propósitos y experimentar tu gracia, tu gloria en todo tiempo. Danos de tu plenitud, danos de tu gracia y que en esta tarde podamos sentir tu presencia, sentir tu Espíritu Santo que habla directamente a nuestro corazón, que nos lleva a cambiar aquellas cosas que no son agradables, a fortalecer las que sí son agradables delante de ti y a manifestar a este mundo la realidad de tu presencia, la realidad de tu existencia. Gracias, Padre, por la vida de mis hermanos. Toma control de sus sentidos, de sus miembros, que estén atentos nuestros oídos a tu voz y que todo lo que salga de mi boca, Señor, sea extraído directamente de tu corazón, de tus pensamientos, que sea tu Espíritu Santo guiándome en todo tiempo. Porque para eso estamos aquí, Señor, queremos honrarte y glorificarte. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Ese es el tema, mi hermano. Nuestro Dios es luz. ¿Cuántos creen que Dios es luz? ¿Cuántos lo saben? ¿Y tú? ¿Eres luz? ¿O eres tinieblas? La vida cristiana, mis hermanos, depende completa y totalmente de la comunión con Dios por medio de Cristo, o con la comunión, o de la comunión con Cristo, que es lo mismo. De este modo, el cristiano debe de basar su vida en adquirir una mayor semejanza al Señor Jesucristo. Es decir, que cada cristiano debe anhelar ser cada día más como Cristo Jesús. Porque un cristiano sin comunión con Cristo, un cristiano que no tiene cosas en común con el Señor Jesucristo, es un cristiano desdichado, es un cristiano confundido y es un cristiano infeliz. Porque es la comunión con Cristo lo que nos da verdaderamente significancia y propósito.
Si no hay una comunión con Él, somos infelices, somos desdichados. Un cristiano sin comunión no tiene absolutamente nada. Y mientras esa comunión con Cristo no se haga una realidad en la vida del verdadero creyente o en la vida del creyente, escúchame bien, jamás podrá ser verdaderamente un cristiano. No se concibe un cristiano sin comunión. Sería simple y sencillamente un religioso más. Jamás podrá ser verdaderamente un cristiano aquella persona que no comparte la comunión con Cristo por su Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto, mi hermano? Porque decimos que nuestra nación entera es cristiana, ¿verdad? Completa y totalmente. Nuestra nación entera dice tener comunión con Dios, comunión con Cristo, pero vive en total desacuerdo con Dios y con sus leyes, con sus mandamientos. No se preocupa por cambiar aquellas prácticas que son abominables delante de Él, sino que las celebra e invita a otros a hacer lo mismo. Y prefieren cambiar a Dios que cambiar ellos mismos, aunque dicen que tienen comunión con Él. La mayoría. Vimos un poco de esto el miércoles pasado, los que pudieron escuchar la enseñanza acerca de la religiosidad. Pero hablemos un poco de la primera carta o la primera epístola del apóstol Juan, de donde tomamos nuestro pasaje base. Porque esta carta del apóstol Juan es una carta de instrucción apologética, es decir, una carta que defiende las verdades del Evangelio en relación a lo que significa verdaderamente tener una comunión con Dios. Usted quiere saber qué es tener comunión con Dios, puede estudiar la primera carta del apóstol Juan, porque ahí nos revela lo que verdaderamente es tener comunión con Cristo. Una comunión que a su vez se ve manifestada en una comunión con la iglesia, fundamentada totalmente en las verdades de Dios, y contrasta completa y totalmente con lo que es vivir una vida unida a Dios, con la vida de aquel que cree estar unido a Dios, pero que vive en tinieblas. En el versículo 3 del capítulo 1 de esta carta, el apóstol Juan dice o escribe: lo que hemos visto y oído. Es decir, que lo que el apóstol Juan estaba enseñando a través de su carta, lo escribía con la autoridad de apóstol, con la autoridad de haber sido testigo de lo que había aprendido, de lo que el Señor Jesucristo le había enseñado, y al mismo tiempo con la autoridad que Cristo mismo había derramado sobre su vida para enseñar a otros y que hiciera discípulos, como lo mandó en Mateo 28:20. Lo que hemos visto, lo que yo aprendí del Maestro, y con la autoridad que Él me dio, eso les anunciamos, dice el apóstol Juan, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, para que compartamos la misma visión, para que tengamos una idea de lo que es hacer la voluntad de Dios y tener una relación con Cristo. Porque nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra comunión verdadera inicia con Dios a través de Jesucristo. Esto es lo que nos abre la comunión, nos abre la puerta a la comunión unos con otros. Es decir, a todos los demás que también han podido obtener la gracia de Dios y el ingreso a la salvación. Porque ¿a cuántos les pasa que cuando no están con alguien que verdaderamente comparte lo que Cristo les ha depositado, no se sienten a gusto? ¿Qué comunión tenemos? Yo creo que la mayoría tenemos familiares en los que se deleitan en cosas que nosotros no nos deleitamos. Porque si nos deleitamos en las mismas cosas, pues quizá no estemos teniendo comunión con Dios y estemos engañados. Creemos que tenemos una relación, pero no es así. Juan rechaza tajantemente cualquier otra forma de acercamiento al Padre, sino a través de Cristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Y rechaza también cualquier práctica contraria a la perfecta voluntad de Dios. Prácticas que evidencien una falta de comunión o de común acuerdo con los designios de Cristo, con los designios de Dios. Pero ¿qué estaba pasando en este momento cuando Juan escribió esta carta? Porque es una carta
demasiado tajante, mi hermano. En esta carta, simple y sencillamente te dice, si no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. El que practica pecado es del diablo. Así simple y sencillamente, no se anda con rodeos. ¿Qué estaba pasando? Lo que pasa es que en la iglesia se habían introducido distintas doctrinas, distintos tipos de enseñanzas que demeritaban la obra de Cristo, su carácter divino. Entre ellas lo que conocemos al día de hoy como gnosticismo. Aquella forma de doctrina que basa la salvación en la gnosis, es decir, en el conocimiento. Un conocimiento que dicen ellos que es privilegiadamente dada por Dios a unos pocos que son los que se salvan. Entre otras cosas, toca temas como el dualismo y otras cuestiones. Pero en reiteradas ocasiones, Juan hace mención al cuidado que debemos de tener sobre las falsas enseñanzas dadas por falsos maestros que, más allá de acercarnos a tener una comunión real con Dios, producen conductas erróneas, conductas apartadas de la verdadera voluntad de Dios y que terminan por causar todo tipo de conflictos internos de manera personal y conflictos internos con la iglesia, divisiones, contiendas, chismes. Si usted lee el último versículo de esta carta, pareciera no tener sentido con todo lo demás que el apóstol Juan está escribiendo, porque termina diciendo en el capítulo 5, versículo 26, guardaos de los ídolos. Amén. Pareciera que no tiene sentido. Guardaos de los ídolos, dice. Pero lo que está diciendo en otras palabras es, guárdense de poner a otra persona o a otra cosa por encima de Dios mismo, porque eso es un ídolo, todo lo que pones por encima de Dios. Sea lo que sea una persona, o sea una práctica, o sea una cosa. Guárdense de dar mayor valor a la opinión o a la enseñanza de algún simple hombre mortal que a lo que la palabra de Dios nos dice o a lo que Dios nos ha enseñado. Y esto es precisamente lo que hace una persona cuando demerita la palabra de Dios, cuando demerita la instrucción, cuando le da menos valor a la guía de Dios que a la sabiduría del mundo. Cuando demerita la instrucción de Dios para ser guiado por palabras de hombres, por tradiciones o por lo que la mayoría de las personas creen o aceptan. Escúchame bien, mi hermano, la aceptación de falsas enseñanzas por parte de los hermanos en la iglesia podía provocar en ellos comportamientos que eran abominables delante de Dios. Por eso Juan comienza a tratar todos estos contrastes. Comenzaban a comportarse de una manera abominable delante de Dios. Y comienza a contrastar la luz con las tinieblas. Comienza a contrastar el amor de Dios y el amor del mundo. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. El espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. El amor y el odio en medio de la iglesia. Estaban viviendo mal los hermanos y querían pensar o preferían pensar que esa forma de vida era aceptada por Dios sin importar lo que enseñaba la palabra. Por eso Juan comienza a defender las verdades del Evangelio. Por esta causa, mis hermanos, no debemos de salirnos de lo que dice la Escritura. Que toda tu fe, todo tu comportamiento, toda tu ideología esté basada completa y totalmente en la palabra de Dios. El mismo salmista dijo en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y en Proverbios capítulo 6, versículo 23 dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida a las reprensiones que te instruyen. Por eso no debemos de salirnos de la palabra. Porque la palabra es luz a nuestro camino. ¿No sabes qué hacer? ¿A dónde tienes que acudir? A la palabra. En cualquier momento de tu vida, y si tú das mayor importancia a cualquier otra cosa que no sea la palabra de Dios, entonces tú te estás haciendo un ídolo. Estás desmeritando y estás despreciando el señorío de Dios. Y si la Escritura nos dice, mis hermanos, que Dios es luz, y que para tener comunión con Él debemos de andar en luz,
Entonces debemos de cuidar estar caminando por la palabra de Dios, porque dice la Escritura que es antorcha, es la antorcha más segura a la cual podemos acercarnos. La antorcha que alumbra en el lugar oscuro mientras caminamos por esta tierra y hasta que venga lo perfecto, es decir, hasta la segunda venida de nuestro Señor. Pero ¿qué significa, mis hermanos, que Dios es luz? ¿Qué significa esto? Bueno, esto quiere decir que nuestro Dios, el Dios que se ha revelado en Cristo Jesús y que se ha dejado plasmado en su palabra, es totalmente santo, totalmente justo y totalmente puro. O en otras palabras, Dios es totalmente bueno. Y todo lo que Él es perfectamente bueno. De modo que así como la luz natural revela todo lo que hay o la realidad de las cosas, así también Dios contrasta la maldad con su presencia y marca el estándar de todo lo que nosotros podemos llamar bueno. Y ninguna cosa hay buena fuera de Él. Eso es lo que nos dice la palabra. De otro modo, de Él no puede venir nada malo. Y no tiene comunión con ninguna cosa mala. Absolutamente nada malo proviene de Él. Abre tu Biblia en el Salmo capítulo 5, en el versículo 4, y vamos a leer hasta el versículo 6. Porque nuestro Dios es luz, es santo, justo, puro, bueno, perfecto. Y el salmista lo sabía y escribe en el capítulo 5, en el versículo 4. Porque tú no eres un Dios que se complace de la maldad. El malo, dice la Escritura, no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás, dice la Escritura, a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. En este pasaje, mi hermano, en el versículo 4, la palabra que se traduce como complace es la palabra hebrea jafetz, que se puede traducir también como agradarse. Es decir, que Dios no se agrada ni se agradará jamás de la maldad. Aun cuando pasen los años y cambien los tiempos, Dios no cambia. Ya vimos un tema acerca de esto. Él sigue siendo el mismo y aun cuando para la mayoría algo sea aceptado, Dios nunca, mi hermano, lo va a aceptar. Dios nunca se va a agradar de algo que va en contra de su propia luz, en contra de su propia santidad. Y lo mismo que abominaba hace 3,000 años, hace 4,000 años o hace 2,000 años, es lo mismo que abomina hasta el día de hoy. Esta palabra jafet también se puede traducir como placentero. ¿Qué significa esto? Que Dios jamás le va a producir placer la maldad. Y esta palabra maldad se refiere a la violación de su propia ley. Es decir, que jamás Dios se va a agradar de los que viven en contra de su ley, de aquellos que son desobedientes a sus designios, sin importar las buenas intenciones que una persona pueda tener. Por eso dice, guárdense de los ídolos. Porque no importa si tienes buenas intenciones, si algo se opone a la voluntad de Dios, a su santidad, escúchame bien, Dios no cambia porque tu corazón tenga una buena intención. Es mejor que mires atentamente a la palabra para saber si lo que vas a hacer va a favor o en contra de ese Dios de luz. Para que no caigas de la gracia de Dios o Dios te deje de respaldar. Porque Dios desecha, dice en 1 Samuel 15:23, a todo aquel que es rebelde. Y por cuanto desechan su palabra, dice, también Él los desecha. Porque no guardan sus mandamientos. No importa cuánto prefieran pensar que Dios está con ellos. Se engañan a sí mismos todos aquellos que hacen de las tinieblas luz y de la luz tinieblas.
Dios es totalmente opuesto a las tinieblas. ¿Qué es estar en tinieblas, mis hermanos? Bueno, claramente las tinieblas es todo lo contrario de la luz. Y donde hay luz no puede existir la tiniebla. O donde hay tinieblas no puede existir la luz. Son totalmente opuestas. Y el hombre nace en una condición de tinieblas. Es decir, que el hombre nace con una naturaleza opuesta a la santidad de Dios. ¿Sí está de acuerdo conmigo? Así nacen, así nacemos todos. El hombre no se sujeta a la santidad de Dios de nacimiento. Una naturaleza que con el pasar del tiempo se va fortaleciendo y gana terreno en la vida, de modo que comienza el hombre a vivir una continua práctica del pecado conforme va creciendo. Yo cuando nací era un pan de Dios. Todavía, pero cuando nací más. Pero conforme fui creciendo, me fui volviendo malvado. Ahí está mi hermano, si no, pregunta, ¿verdad que sí? Él más, pero también yo. Porque así es el hombre, conforme crece su maldad se va fortaleciendo, su naturaleza de tinieblas. Así como la luz refiere todo lo que es bueno en Dios, en relación a la santidad y a la justicia de Dios, las tinieblas en la palabra de Dios siempre están relacionadas con todo lo malo. Usted busque en la palabra de Dios todas las veces que se mencionan las tinieblas y en ninguna se relaciona con lo bueno. Siempre se relaciona con todo lo malo, es decir, todo aquello que va en contra de lo que Dios es. Se relaciona con una condición de muerte, con una condición de condenación, de sufrimiento, de lloro y crujir de dientes, etcétera. Las tinieblas es el modo de vida del hombre sin Cristo. Una continua oposición a Dios y a sus mandamientos. Por eso Juan habla bastante acerca del espíritu del anticristo. O lo menciona también como muchos anticristos que hay hasta el día de hoy. Aquellos que sin temor de Dios se oponen a su voluntad y menosprecian sus designios. Rechazan completamente su palabra o la igualan a pensamientos de hombres, y aún muchos están dispuestos a ser condenados rechazando la supremacía de Cristo y su palabra con tal de satisfacer su propia ignorancia y su corazón engañoso y perverso. Y dicen locuras como: si aquel se va al infierno, yo me voy al infierno con él. Porque son totalmente ignorantes de Dios. Desde el principio, mi hermano, Dios contrastó las tinieblas de la luz y dejó en claro que donde resplandece la luz, las tinieblas son disipadas completamente. Por ahí hemos escuchado que la maldad es la ausencia de Dios. ¿Cuántos han escuchado esto? Esto es porque donde hay tinieblas no figura la luz. Y en donde resplandece la luz, las tinieblas se acaban. Bueno, así cambia la vida de una persona que se rinde ante Dios por el Evangelio. Cuando llega el Señor y resplandece en el corazón del hombre, entonces disipa todas tinieblas y comienza a conocer a Dios. Pero mientras una persona vive en tinieblas, escúchame bien, no puede, repite conmigo, no puede. Otra vez, no puede. Que quede bien claro, una persona que vive en tinieblas no puede tener comunión con Dios. No puede. En 1 Juan 1:6, el versículo siguiente de nuestro versículo base dice: si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, ¿qué estamos haciendo? Mentimos. Y no practicamos la verdad. Por lo tanto, si en verdad conocemos a Dios y en verdad mantenemos una relación con Él, es única y exclusivamente porque Él mismo ha resplandecido en nuestro corazón y ahora tenemos una vida que busca la práctica de la verdad, que busca la obediencia, que mira atentamente la vida de Cristo y la sigue y se esfuerza por ser fiel imitador de sus hechos. De otro modo estamos mintiendo, de otro modo nos estamos engañando. Vivimos engañados porque vivimos apartados y nuestra vida de continuo desvío da testimonio de ello.
que vivimos alejados de Dios. No podemos ser cristianos y aprobar las prácticas que el mundo aprueba, aun cuando vayan en contra de lo que Dios ha dicho. Si el mundo lo aprueba, dice el Señor, porque lo que el hombre tiene por sublime para Dios es abominación. Lo que el mundo exalta, o lo que el mundo aplaude, Dios lo rechaza. Dios lo abomina. Y no podemos aprobar estas prácticas que el mundo aprueba. Prácticas que van en contra de lo que Dios ha dicho. En Isaías capítulo 5, versículo 20, hay una expresión de lamentación y de juicio. Y dice Isaías capítulo 5, versículo 20, ¡ay de los que a lo malo le dicen bueno! Y a lo bueno, malo. O en otras palabras, ¡ay de aquellos que a lo malo le dicen no es tan malo! Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, o que quieren tratar de mezclar las prácticas de Dios con las prácticas del mundo, que tratan de embonar el pensamiento de Dios con el pensamiento del mundo, la santidad de Dios con la perversidad, con la iniquidad del hombre, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay, dice el versículo 21, de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Desgraciadamente, mi hermano, hoy en día abundan este tipo de supuestos cristianos. E incluso líderes cristianos o supuestos cristianos que hacen de las tinieblas luz. Y que llegas a la congregación donde supuestamente ellos están pastoreando y ya tienen colgadas todas sus calaveritas y sus calabazas. Nomás no se visten de la muerte, sino se visten de San Pedro y de San Pablo. Pero celebran las mismas cosas. Personas que tratan de acomodar sus propios deseos a la vida cristiana, que cristianizan prácticas de su propio corazón y no le dan la autoridad máxima a la palabra de Dios sobre sus vidas, que se justifican siempre argumentando falsas interpretaciones y pretenden armonizar a Dios con el mundo. El Señor Jesucristo fue claro cuando dijo que no había puntos intermedios. En Lucas capítulo 11, versículo 23 dice, el que no es conmigo... ¿Sí se lo sabe el versículo o no? El que no es conmigo contra mí es. Simple y sencillamente así. No puedes estar en el medio. Y el que conmigo no recoge, desparrama. El que no trabaja para la edificación del cuerpo, entonces se está causando problemas. Es así de simple y sencillo. El que no trabaja para el reino, trabaja en contra del reino. Porque la intención del mensaje del Evangelio, según la misma palabra de Dios, es que las personas salgan del error, no que continúen en él. Que las personas ordenen su vida delante de Dios, no que sigan con una vida desordenada. Que se conviertan, dice el apóstol Pablo, de las tinieblas a la luz. De manera que puedan ver el propósito de Dios, de manera que puedan ver su voluntad. No siendo insensibles a la presencia de Dios, sino que puedan honrar lo que Dios es, su pureza. Porque Dios vomita, mi hermano, a todos los tibios, ¿sabía usted? Ahí lo dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Ojalá fueses frío o caliente, muchísimo mejor. Pero si eres tibio, yo te voy a vomitar de mi boca, me causa náusea, dice Dios. Eso es lo que significa la palabra vomitar. Algo nauseabundo, porque no te determinas. Porque una persona dice creer en Dios, pero practica el mundo. O armoniza, o trata de armonizar los pensamientos de Dios con los pensamientos del mundo. Y eso no puede ser posible. Por más que se aferre una persona, por más que tenga buenas intenciones, no es posible. Por eso aquellos que oran para que el diablo se convierta, jamás lo van a lograr.
¿Cuántos saben que el diablo jamás va a ser cristiano? Porque así lo dice su palabra. El infierno fue preparado para Satanás y todos los que le sigan. O aquellos que oran para que haya una unidad entre todos los hombres, un ecumenismo, tampoco es algo bíblico. Para que haya paz mundial, tampoco es algo bíblico. Para que Dios los deje tener muchas mujeres, tampoco es algo bíblico. También las mujeres, para que Dios le permita tener muchos hombres. No es bíblico, mi hermano y mi hermana. Una persona que verdaderamente tiene comunión con Dios es alguien que ha sido rescatado de una vida de tinieblas y lo entiende. Para eso Dios envió al Señor, para que creyendo en Él pudiéramos obtener la salvación y andar en las obras que competen a la luz de Dios. Obras que son obras de justicia. Así lo dijo Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 9. Ustedes han sido linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios a precio de sangre, pero para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y la frase anunciar sus virtudes nos habla de anunciar no solamente con mis palabras, sino también con mi forma de vida, todo aquello que tiene que ver con Dios. Es decir, todo lo que tiene que ver con la luz. Prácticas que cumplen con la palabra de Dios, con lo que Dios le llama bueno, y no con las prácticas que se confunden con el mundo o que el mundo apruebe simplemente porque cree que son bonitas o son prácticas inofensivas. No importa qué tan inofensiva parezca una práctica, si Dios no lo aprueba, mi hermano, el Hijo de Dios tampoco debe aprobarla, porque es una práctica de tinieblas. Es una práctica que no tiene que ver con la luz de Cristo. El apóstol Pablo enseñó acerca de esto a los efesios. Abre tu Biblia en Efesios capítulo 5 y vamos a leer hasta el versículo 13, mi hermano. Y vamos a ir parafraseando un poco este pasaje. Efesios capítulo 5 del versículo 6 al versículo 13. La primera frase de este pasaje, ¿qué dice? Nadie los engañe con palabras vanas. Repite conmigo, nadie. Nadie. Cristo debe tener la supremacía. Guardaos de los ídolos. Guárdense de poner la palabra de alguien o aún tu propia palabra por encima del mandamiento de Dios. Guárdate, que nadie te engañe con palabras vanas, es decir, que ningún anticristo los lleve al error con enseñanzas ajenas o contrarias a la palabra de Dios, con enseñanzas que contradicen o se contraponen a lo que Dios ya ha dicho. Todo está escrito, necesitas abrir tu Biblia y ponerte a leerla. Y una vez que la leas, necesitas abrirla y comenzar a desmenuzarla, comenzar a profundizar en ella, para que entonces nadie te engañe. Ninguno que vaya en contra de la enseñanza de Dios. Porque por estas cosas, mis hermanos, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Es decir, que por estos engaños son condenados los hombres. ¿Cuánto les gustaría ser condenado? ¿Verdad que no? Bueno, no permitas que nadie te engañe con palabras vanas, con palabras que no tienen sustento en la palabra de Dios. Que te digan que aquellas tinieblas tienen algo de luz, porque eso no puede ser posible. Sino la ira de Dios viene sobre estos hijos de desobediencia. No seas, dice el versículo 7, pues partícipes con ellos. Es decir, no hagas lo mismo que ellos hacen. Porque son ignorantes de lo que le agrada a Dios. Y no solamente son ignorantes. Dice unos pasajes antes, ahí en Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18, que son ignorantes porque no quieren conocer a Dios, porque no les interesa, no porque nunca hayan escuchado, sino porque les hablan la palabra y no les interesa entender las cosas de Dios. Simple y sencillamente la rechazan, es más fácil. Porque atenta contra todos sus deseos y prácticas, contra sus anhelos. Pero son cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre de ellos.
No hagas lo mismo que ellos hacen, dice el apóstol Pablo, porque en otro tiempo tú eras tinieblas, pero ahora eres luz en el Señor. Anda pues, vive como hijo de luz. En otras palabras, ya no son ignorantes. Si ustedes recibieron el evangelio, ya no son ignorantes. Ahora saben lo que es bueno. ¿Cuántos saben lo que es bueno? Háganlo. Dile al que tienes a un lado, hazlo. Solo hazlo, dile. Como aquella frase, ¿no? Solo hazlo. O como dicen por ahí, sin miedo al éxito. ¿Qué es lo que esperamos en Cristo? Éxito, ¿verdad? Así como tuvo éxito Nehemías, ¿verdad? Que Dios le dio éxito delante del rey. Porque el fruto del Espíritu, dice en el versículo 9, es en toda bondad, justicia y verdad. Es decir, porque si en verdad son de Dios, tienen al Espíritu Santo. No se puede producir en ustedes otra cosa, sino lo bueno, lo justo y lo verdadero. Porque ahora están pegados o injertados en la vid, comprobando lo que es agradable al Señor. Es decir, investigando y asegurándonos por la palabra que lo que hacemos en verdad es lo que agrada a Dios, no andando por sentimientos o por emociones que nos engañan en todo momento y nos hacen caer y nos hacen tropezar. No participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas. Es decir, no hagan como que no tienen nada de malo las cosas que hacen los que viven en contra de Dios. O en otras palabras, no te hagas de la vista gorda, sino que con tu forma de vivir, hazles ver el error en el que se encuentran los demás. Aprendan a hacer luz en tinieblas, es lo que está diciendo el apóstol. No se escondan debajo de la cama, pónganse sobre la mesa para que alumbren a todos los que están a su alrededor. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, porque son vidas deshonrosas, mas todas las cosas cuando son puestas por evidencia, por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Es decir, al final, mi hermano, es la presencia de Dios lo que manifiesta todo, lo que es bueno y lo que no lo es. Y es a través de la palabra que podemos evidenciar la presencia de Dios o no en una persona. Si la presencia de Dios está en alguien, entonces su vida se basa en la palabra de Dios. Hay personas que no saben cuál es su principal norma de fe y de conducta. ¿Cuál es para ustedes su principal norma de fe y de conducta? La palabra. Todo lo que hacen, todo lo que piensan, todo lo que dicen y aún lo que sienten tiene que ser dirigido por la palabra de Dios. Porque ¿cuántos saben que pueden cambiar sus sentimientos? Es que no puedo cambiar lo que siento. Claro que sí puedes. ¿No te ha hecho libre el Señor acaso? ¿No te ha dado libertad? El Señor ha roto las cadenas de esclavitud. Tú puedes cambiar tus sentimientos, agarrar tus pensamientos y llevarlos cautivos a la obediencia. Así lo dice la palabra. No podemos justificarnos. El mundo, mi hermano, tiene muchas prácticas que son contrarias a la voluntad de Dios. ¿Cuáles? Las que se evidencian por la palabra. Es que se aman. ¿Y qué tiene? Que sean hombre y hombre. Se aman. Bueno, vas a la palabra, vas al Dios de luz y te das cuenta que eso es una práctica abominable delante de Dios. Por más buenas intenciones que tengan, no importa. Es una abominación delante de Dios. Atenta contra su santidad, contra su justicia. Prácticas que no deben tener relación con los hijos de Dios. ¿Hoy qué se celebra? ¿Qué celebra el mundo? Algunos dicen ahí, el cumpleaños del diablo, mira. Le pusieron sus velitas. Es una práctica abominable. Todo el trasfondo de esta celebración es una práctica abominable, ¿sabía usted? ¿Sabía que esto nace de unos hombres perversos y hechiceros llamados druidas que practicaban la adivinación y para que supuestamente
les pudieran revelar estas cosas, sacrificaban hombres. Dijo un cristiano, no me acuerdo su nombre, no me pregunte, que ellos adivinan desde las entrañas de los hombres, es decir, le sacan las entrañas a los hombres para practicar la adivinación. Y todas esas máscaras que se ponían supuestamente era para ahuyentar a los espíritus inmundos, para que no les hicieran nada. Y ahora la gente viste a sus chamaquitos de Nacho Libre. Los visten y los mandan a pedir dulces como si fuera una buena práctica. No importa qué buena intención tenga, si no va con la luz de la palabra, hay que desecharla, mi hermano. ¿Qué se celebra mañana? El Día de Todos los Santos. El Día de Todos los Santos, una celebración que se estableció aproximadamente en el siglo VIII después de Cristo por un papa que, ¿cómo se dice? Cuando abres un lugar nuevamente y como inauguración, pues la capilla de San Pedro, y que quiso celebrar a todos los que ya habían muerto en Cristo supuestamente. Se establece el Día de Todos los Santos y por si alguno se escapa, dicen, pues de Todos los Santos. Y lo celebramos y les dan culto. Y el día 2 de noviembre, ¿qué se celebra? El Día de los Muertos o el Día de los Difuntos. Y saben que el Día de los Difuntos se celebra para festejar o alegrarse supuestamente por todas las almas que ya salieron del purgatorio. Ese es el Día de los Muertos. Por lo tanto, si tú vas a llevarle flores a tu abuela y no has salido del purgatorio, pierdes el tiempo, porque es para los que salieron del purgatorio, los que han pagado su deuda en el purgatorio. Pero prácticas que son abominables delante de Dios. Prácticas que no deben de tener relación con los hijos de Dios, con los hijos de luz, con aquellos que forman parte del pueblo de Dios. Aquellos que están expuestos continuamente a la presencia de Dios. Por esto el cristiano tiene que ser constantemente expuesto a la palabra, a fin de que pueda ver claramente por dónde se está conduciendo, para no cometer errores, para no ser engañado por palabras vanas, por las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Muchos cristianos inconstantes, mi hermano, son continuamente engañados, son continuamente arrastrados a prácticas que no son de Dios, prácticas que se oponen a la santidad de Dios, que a lo que Dios ya desde hace muchos años mandó que no se debería de hacer. En la continua autoexaminación, mi hermano, a la luz de las Escrituras, nos debe de llevar a no salirnos de lo que Dios nos está demandando como su nación santa, a conocer el tipo de pensamiento que tenemos, si es que va de acuerdo a Cristo o no. Nos debe de evidenciar en dónde tenemos puesta nuestra mirada. El salmista dijo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Si no es así, entonces guíame por el camino eterno. Ahí en Lucas capítulo 11, versículo 33 al 36, el mismo Señor Jesucristo dijo: nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. Va a venir mi compadre, pues ya sabes que le cae gordo que tenga versículos bíblicos en la casa. Quita todos los cuadros, esconde las Biblias, porque si no, no me va a prestar dinero. Y prefieren quedar bien con el compadre a quedar bien con Dios, o con la mamá, o con el papá. Y esconden o tratan de esconder a Dios debajo de la cama. No, dice, pónganla en el almud, sobre el candelero, dice, para que entren, para que los que vayan entrando vean la luz que ha resplandecido en tu corazón. La luz de Cristo, la luz de su evangelio. La lámpara del cuerpo es el ojo. A ver, pélale los ojos al que tienes a un lado. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz.
Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. ¿Qué significa esto, mi hermano? Tener nuestra mirada puesta en la palabra de Dios nos va a ayudar a discernir entre aquellas prácticas que Dios acepta o aquellas prácticas que Dios sí aprueba y aquellas prácticas que Dios abomina. De otro modo, si quitamos nuestra mirada de la palabra, entonces le comenzamos a dar autoridad a otras personas o a otras cosas, y es muy probable que seamos arrastrados a minimizar la santidad de Dios, humanizando su voluntad y divinizando nuestros pensamientos y deseos. Porque hemos quitado la palabra, la mirada de la palabra. Y si nuestro ojo está puesto en la luz, nuestro cuerpo se va a conducir en la verdad del Evangelio. Si nuestro ojo está puesto en las tinieblas, entonces nuestro cuerpo va a caminar tropezando constantemente en los errores del mundo, en el engaño de las palabras vanas y persuasivas, en las filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres y no según Dios y su palabra. Prácticas paganas, prácticas contrarias a la palabra de Dios. Lo de hoy, lo de mañana, lo de pasado mañana. Festividades que nacen de corazones oscuros. Estaba leyendo en una página católica, católica.es, creo que se llama, o es católica, no me acuerdo. Pero me gusta leer la página católica, no se crea. Me metí para ver qué decía en relación a estas actividades. Y decía una señora, no sé, maestra de niños, dice que era maestra de niños, y les decía que no practiquen el Halloween, que es una abominación, mejor llévenle flores a los muertos. Es lo que decía. Decía que es mejor. O sea, sale de Guatemala, pero a Guatepeor, ¿no? Prácticas que no tienen nada que ver con la palabra. Mejor, ¿por qué no miramos la palabra de Dios para asegurarnos si lo que estamos haciendo va de acorde al Dios de luz o no? Porque de otra manera estas festividades o este tipo de prácticas nacen de corazones oscuros, de mentes reprobadas, que simple y sencillamente evidencian la oscuridad en la que viven. Porque van en contra de lo que Dios ya habló en su palabra, diciendo, es abominación todo el que hace estas cosas. Este tipo de prácticas, mis hermanos, así como muchas otras, datan de miles de años. O sea, el hombre no hace nada nuevo, todo lo viene arrastrando. Eran realizadas por todo tipo de naciones. Y Dios ya les había advertido a su pueblo que salieran de ese tipo de prácticas, que no debían caer en la misma condición de ellos. Por eso Dios escogió un pueblo, por eso Dios lo preparó, por eso Dios lo guardó. Porque si no hubiera escogido un pueblo, todo el mundo ya estuviera deshecho. Lo guardó para salvar a la humanidad, para apartarlo de la idolatría, para apartar al pueblo de la adivinación, de la rebeldía, para que no se condujera como todas las demás naciones. ¿Qué pasaba cuando el pueblo de Dios apartaba su corazón de Él? Comenzaban a actuar como todos los demás, ¿sí o no? A desear las mismas cosas de los demás, a imitar las mismas abominaciones, a vivir las mismas mediocridades, a vivir las mismas maldades que los llevaban a la esclavitud y a la miseria. Eso era el cuento de nunca acabar del pueblo de Israel. Desde que salió de la tierra de Egipto, teniendo la presencia del Señor, teniendo su gloria, siempre preferían la inmundicia del pecado. Preferían ser gobernados por sus propios deseos y por sus propias emociones que por la perfecta palabra de Dios. ¿Cuántas veces, mis hermanos, el Señor les advirtió acerca de las prácticas de las naciones y cuántas veces cayeron en lo mismo? ¿Cuántas? Muchísimas.
Y es lo mismo, el Señor nos sigue advirtiendo una y otra vez de las prácticas que no debemos de vivir como hijos de Dios, y cuántas veces seguimos cayendo en lo mismo. El mundo, mi hermano, camina influenciado por sus propios deseos y no hace otra cosa que vivir de acuerdo a sus propias capacidades. El mundo, mi hermano, no tiene luz. Voltea con el que tienes a un lado a ver si tiene una areolita aquí de luz. Si no la tiene, predícale el evangelio. Pero el mundo vive pensando que las tinieblas es todo lo que existe y que las tinieblas es lo mejor. Es como cuando un niño crece y se desarrolla en medio de la violencia, entonces piensa que todo el camino que hay delante de él es violencia. El mundo vive de acuerdo a lo que le dicta su corazón y hasta lo aconsejan. Haz lo que te dicte tu corazón. ¿Cuántos viven de acuerdo a lo que dicta su corazón? ¿Nadie? ¿Ni uno solo? ¿Un valiente? Y lo obedece como quien gobierna, como quien lo gobierna y es arrastrado por sus propias emociones. Y termina por condenarse a sí mismo, deseando todo lo que otros tienen. Así actuó el pueblo de Israel. Y cuando lo tenían todo, mi hermano, es decir, tenían la presencia de Dios, anhelaron lo que no tenían. La maldición de los pueblos enemigos de Dios. ¿Será que muchos cristianos anhelan la maldición? Anhelan lo que no tienen. Y si Dios no te lo ha dado, ¿sabes por qué? Porque no te conviene, porque te va a llevar a la perdición. ¿Por qué no me das cuadritos? Te va a llevar a la perdición, mi hermano. Mejor sigue comiendo tortas. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿y qué hicieron? Sacaron Egipto con ellos en sus corazones. Nomás se tardó 40 días Moisés, ¿y qué pasó? Ya se habían hecho un becerro de oro. ¿Y qué dijeron? Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Anhelaban lo de Egipto, teniendo la presencia de Dios. Había el Señor abierto el mar de una manera impresionante. Y lo echaron a la basura y prefirieron los ídolos como los de Egipto. Dios los gobernaba, ¿y qué hicieron? Pidieron rey. Danos un rey como todas las demás naciones. Todo lo que no tenían y que era maldición para ellos, lo querían. Andaban en tinieblas. Dios les dio una esposa y ellos quisieron más de una. ¿Y cuántas veces el Señor no les reprendió? No seas desleal con la mujer de tu juventud. Y les permitió tener más porque eran bien aferrados. No es que Dios se agradara de ello, sino que lo toleraba con la mirada puesta en su sacrificio perfecto, con el Cordero de Dios. Los pueblos tenían adivinos, ellos también querían alguien que les dijera lo que quería escuchar. ¿No ves ese rey perverso acá? Que a todos consultaba menos a Micaía. ¿No? ¿Cómo se llamaba el otro? ¿Cómo? ¿No leen la Biblia o qué? ¿Cómo se llamaba? Ahorita me acuerdo. Sí, se llamaba Micaía. Si no, al rato me exhorta. A todos le preguntaba menos al que le profetizaba mal. Y tenía un chorro de profetas de Baal, porque todos esos le profetizaban mentira, pero era lo que quería escuchar. Todos los que consultan las cartas, ven los horóscopos, adivinos, etcétera, 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 ¿saben por qué lo consultan? Porque no les gusta lo que Dios les dice a través de la palabra. Y van y quieren buscar a alguien que les saque el dinero para que les diga lo que quieren escuchar. Ahí andan buscando adivinos y queriendo empatar la adivinación con Dios cuando Dios dijo que era abominación. Los pueblos consultaban a los muertos, también ellos querían reunirse con sus abuelitos. Y comenzaban a consultar a los muertos y creían que en verdad el muerto venía. ¿Cuántos creen que los muertos andan vagando aquí como almas en pena? Dice la Escritura que los muertos nada saben.
Han quedado en el olvido, de aquí ya no se paran. Si le estás pidiendo a la Virgen María ni te escucha. Ella está en la gloria de Dios. Hay un dicho, dice, la manera más fácil de manipular a una persona es diciéndole lo que quiere escuchar. ¿Verdad que sí? Esto es una gran verdad, mi hermano. El mundo se mueve por sus emociones, emociones gobernadas por las tinieblas. Alienta las emociones de alguien sin importar qué mal esté y lo vas a tener siempre comiendo de tu mano. Así muchos esposos controlan a sus esposas, ¿sabían? Micaía, ¿verdad? ¿Por qué no leen la Biblia? Así muchas esposas gobiernan a sus esposos y le sacan la lana diciéndole que está guapo cuando no es cierto. Pero lo emocionan y lo tienen comiendo de su mano. ¿Cuántas esposas hacen esto? Andes en tinieblas, mujer. Por eso el mundo, mi hermano, tiene tanto éxito, porque su inteligencia es diabólica. Sabe de qué pie cojea el hombre y siempre le da por su lado. ¿Por qué cree que los cantantes ganan cantidades millonarias? Impresionantes. ¿Cuántos cantantes ganan en un solo? Una vez le renté una casa a los que traían una casota de 35,000 pesos, costaba la casa, con alberca y todo. Y lo querían para un estudio de grabación, no me acuerdo cómo se llama la disquera, pero traían a uno que canta corridos, ¿cómo se llama No viene en la Biblia, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Gerardo Ortiz. ¿Sí? Gerardo Ortiz. La casa estaba en 35,000 pesos y la estaban vendiendo creo que en 12 millones, algo así. Y me dicen, no, ahorita la queremos rentar, con 2 conciertos de Gerardo Ortiz la compramos. Así, imagínense. Ellos, como productores, más todo lo que se lleva el cantante. ¿Por qué? Porque tienen a todos los de mente oscura comiendo de su mano. Recuérdale a su exnovia, cómo la pone la canción en la radio. Y mueven las emociones. Incluso los cantantes cristianos, ¿sabía? Te hace sentir tan bonito esa de Cansada del Camino que la pones todos los días. Y no te das cuenta y no te importa si el que la canta vive en tinieblas. Y anda celebrando el Halloween, incitando a otros a celebrar el Halloween. Y le lleva flores a su bisabuela. Los césaros romanos, ¿qué hacían? Pan y circo. Dales pan y dales circo y los tienes comiendo de la mano. Ahí ponían a hombres inocentes que eran devorados por leones o que los mataban y el pueblo aplaudiendo y se olvidaba de la miseria en la que vivía, que seguían siendo esclavos, que eran denigrados, que su dignidad era pisoteada. ¿Por qué? Porque el mundo vive en emociones oscuras. Emociones que si las saben manejar, nos tienes comiendo de tu mano. Hay 2 emociones principales que mueven la vida de una persona, las cuales son fuertes y son incontrolables humanamente hablando. El deseo de la satisfacción y el miedo. Controla alguna de estas 2 y vas a controlar a una persona. ¿Sabes que Dios nos da todo lo contrario a esto? Dios no nos controla por miedo, ¿verdad que no? Nos venció con su amor. Fuiste más fuerte que yo, dijo Jeremías. Porque su amor nos llena, nos derrumba completamente, nos deja sin armas. El Señor no nos satisface, nos santifica, que son 2 cosas diferentes. Nos limpia de la inmundicia de nuestros corazones, de nuestros deseos pecaminosos y perversos. Pero alguien que manipula estas 2 cosas es seguido por multitudes. Ahí están estos hombres perversos llamados Cash Luna y el otro, ¿cómo se llama apóstol? El Maldonado, no digo su nombre, que se llama como yo. Pero, ¿cómo manipulan multitudes
por el deseo de satisfacer sus corazones. Da dinero y Dios te lo va a multiplicar por 1000. ¿Qué oscuridad es esa, mi hermano? ¿De dónde sacaron tanta porquería? Así es el hombre, ve que alguien es aparentemente feliz con varias mujeres, mientras no lo cachen, claro. ¿Y qué pasa? Ahí están los que quieren andar con una y con otra, porque son felices. Alguien que es aparentemente feliz con dinero, y ahí están. Es que yo quiero tener dinero como aquel, satisfaciendo sus deseos, viviendo en oscuridad, ignorando al Dios de luz. Por eso están las iglesias de la prosperidad llenas, mi hermano. Llenas, literalmente atiborradas, Y los desfalcan. Y las iglesias que predican la verdad, las que sacan a la luz los deseos perversos del corazón por la palabra, están vacías. Pero ya estaba profetizado, no nos preocupamos. Vemos aquellos que hacen fiestas y reventones y la gente riéndose y bailando y haciendo relajo, y pensamos que eso es bueno. Puras tinieblas, mi hermano. Y el celo por Dios, el celo por su palabra está completamente olvidado. Se han olvidado de que Dios es luz, de que no hay ninguna tinieblas en Él. Corren de la luz, dice la Escritura, porque la luz manifiesta que sus obras son malas. Porque el que hace lo bueno viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Eso lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3. Donde una emoción gobierna, mi hermano, sea el deseo o el temor, sea el deseo o el miedo, el temor a Dios queda completamente descartado. A una persona que la gobierna sus emociones, el temor de Dios no está en él o en ella. Ha sido rechazado totalmente. Se ha olvidado de lo que Dios dice. Fortalece tu deseo o fortalece tu miedo y te olvidarás completamente de buscar a Dios. Por eso muchos que tienen miedo en la enfermedad se olvidan del Dios Todopoderoso. Por eso muchos que tienen su deseo de enriquecerse se olvidan del Dios Todopoderoso, porque fortalecen su emoción de deseo o su emoción de miedo y terminan por desechar al Dios de la luz, aquel que les puede alumbrar el camino por el cual pueden ir seguramente sin riesgo a tropezar o a caer, y prefieren la condenación. En Isaías capítulo 8 versículo 11 dice: porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseñó que no caminara por el camino de este pueblo, diciendo: no llames conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temas lo que ellos temen, ni tengas miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santifica, y mejor sea Él tu temor y sea Él tu miedo. No temas a los que matan el cuerpo, dijo el Señor Jesucristo, porque al alma no le pueden hacer nada. Más bien teme a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No dijo eso el Señor? Todas estas prácticas abominables que no tienen nada que ver con Dios. En Deuteronomio capítulo 18 versículo 9 dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego. Porque aquellas naciones sacrificaban a sus hijos, los quemaban, ofreciéndolos en sacrificio a sus dioses. Dice usted: no, yo jamás lo quemaría. Bueno, lo estás llevando hacia la condenación si no le estás enseñando la palabra de Dios. O como dijeran, lo estás poniendo en fuego manso. Simple y sencillamente eso. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Tú, dice, perfecto serás delante de Jehová tu Dios.
Versículo 14, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto, Jehová tu Dios. ¿Cuántos son cristianos? A ti no te es permitido eso. A ti no estés permitido andar en las prácticas en las que el mundo anda. Prácticas que son contrarias a la palabra de Dios, a su santidad. Tenemos que exponernos continuamente a la lámpara, a la antorcha más segura que es la palabra de Dios, la cual alumbra nuestro caminar. Mis hermanos, tenemos que tener celo por Dios. Tenemos que tener celo por su palabra, pero no un celo que se manifieste por andar en grilla, en chismes, en pleitos, no. Un celo que se manifieste no por otra cosa, sino por el anhelo ferviente de vivir vidas santas, vidas que agraden a Dios, no un celo carnal que no aprovecha para crecer en carácter o para llevarnos a la búsqueda de la voluntad de Dios en nuestras vidas. No, tenemos que buscar ese abundante fruto de justicia que sirva para edificar a nuestros hermanos, para impulsar a otros a desear la vida de Dios en ellos, la rectitud de la palabra, lo que nos demanda Dios como sus hijos, aquella vida digna comprada por la sangre del Cordero, por Jesucristo, quien es ahora nuestro Señor y Rey. Es solo a través de la luz de Dios, a través de Cristo Jesús, que podemos ver la condición verdadera de nuestro corazón y la verdadera condición también del mundo. Es como estar a oscuras y pensar que estamos limpios. Mas cuando prendemos la luz y vemos nuestras vestiduras, nos damos cuenta de cuán sucios estamos. Porque contigo está el manantial de vida, dice el salmista, y solamente en tu luz o por tu luz veremos la luz. Por nadie más. ¿Quieres saber por el camino por el cual estás viviendo? Exponte a la luz de la palabra, exponte a la luz de la presencia del Señor, para que entonces entiendas si tú has estado caminando por la luz de Dios. El mismo Señor Jesucristo declaró: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y te vuelvo a decir, nuestro Dios es luz. ¿Cuántos los creen? ¿Y tú? ¿Andas en luz o en tinieblas, mi hermano? ¿Practicas las cosas de Dios o las cosas del mundo? Ponte de pie. Estas fechas, así como cualquier otra fecha del año, celebraciones paganas, mundanas, que no tienen nada que ver con la palabra, ponen a prueba nuestro corazón. Si es que estamos siendo ligeros en cuanto a lo que Dios nos está demandando o no. Si estamos reprendiendo las obras de las tinieblas, obras por las cuales la ira de Dios se derrama, o si estamos participando con ellas, o si nos estamos haciendo de la vista gorda. El Señor quiere que sus hijos anden en su luz. El Señor quiere que sus hijos vivan a la luz de su palabra, y que nadie más en tu vida pueda marcar el camino por el cual debes andar, sino la palabra de Dios. El apóstol Juan dijo: guárdense de los ídolos. Es decir, guárdense de poner por encima de Dios cualquier otra cosa.
Guárdense de poner su propia opinión, sus propios deseos, sus propias emociones sobre el mandamiento de Dios, sobre su propia palabra, porque entonces estarán cayendo en una condenación. Porque así se manifiestan los hijos de Dios. Ciertamente la salvación la tenemos segura en Cristo y no la podemos perder. Pero aquí la pregunta es, ¿verdaderamente eres salvo? Porque el que verdaderamente es salvo ha sido transformado de raíz. Su corazón ya es otro, y aunque mora en él todavía el pecado por causa del cuerpo, está inclinado siempre a buscar las cosas de Dios. No se deleita en la inmundicia, sino que busca diariamente la misericordia de Dios, su favor, su gracia, esa gracia que lo capacita para andar en su perfecta voluntad. Y no está tranquilo, siempre busca más de Dios. Y al fin y al cabo, la perseverancia hasta el último de sus días confirma que el Espíritu Santo gobernaba en su corazón. Todas las advertencias que la palabra del Señor nos marca y nos da son precisamente para que no caigamos en el error de pensar que estamos seguros en Cristo sin hacer la voluntad del Padre. Para no confiarnos de una fe intelectual que no nos lleva a un cambio constante, a una transformación que nos asemeja cada vez más al Cordero. Para eso nos advierte la palabra. Ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Ocúpate de tener una vida de humillación constante a Dios. Porque así es como Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Busquemos al Dios de luz, al Dios que es luz. No hay ningunas tinieblas en Él, y quizá cuando lo busquemos nos vamos a topar con muchas cosas inmundas que hay en nuestro corazón, pero es para que podamos limpiarlas, para que podamos cambiarlas. Porque si no nos exponemos a la luz, jamás nos daríamos cuenta si hay mancha en nuestras vestiduras o si es necesario lavar nuestros pies. Pero para eso Dios nos ha dejado la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día resplandezca y el lucero de la mañana nazca en nuestros corazones. Cierra tus ojos, mi hermano, mi hermana, cierra tus ojos. Dile al Señor: Señor, quiero andar en tu luz. Quiero vivir en tu luz. Ya basta de las tinieblas que me invaden, de mis emociones, de mis pensamientos que son manipulados. Ahora quiero vivir en tu luz. Quiero saber más de ti. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos. Gracias, Padre, por tu paciencia inmensa que nos tiene aquí escuchando tu palabra, fortaleciéndonos, invitándonos a un cambio, invitándonos a postrarnos diariamente delante de ti, a no caer en lo que el mundo cae, a no querer armonizar a Cristo con Belial, a las tinieblas con la luz, a lo santo con lo inmundo, porque jamás será posible. Tú eres santo, tú eres bueno, y yo quiero vivir siendo santo, como está escrito: sean santos porque yo soy santo. Gracias, Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra y por la vida de mis hermanos. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús, recibe toda la gloria de lo más profundo de nuestro corazón. Amén. Gracias, Señor. Dale un aplauso al Señor.
¿Cuántos están listos para celebrar el Halloween? ¿Verdad que no? Mis hermanos, seamos luz. Como hijos de luz tenemos que resplandecer como luminares en el mundo, en medio, dice la Escritura, de una generación perversa. Voltea con el que tienes a un lado y dile: tienes que resplandecer. Tienes que resplandecer. Mis hermanos, Dios les bendiga. Estamos despedidos, que tengan una excelente tarde. El Señor siga derramando de su gracia sobre sus vidas, de su sabiduría, y que puedan también ser usados grandemente para bendecir a otros y para llevar a todo lugar el Evangelio del Reino. Que Dios les bendiga. Estamos despedidos. Gracias, mis hermanos.